Estamos de regreso, son las 10:56 de este lunes 24 de marzo y estamos en presencia de Carla Guaita Carrizo, abogada queridísima de nuestro programa, que nos acompaña lunes a lunes, así que siempre ella les da esa oportunidad, esa facilidad de poder comunicarse directamente a ella en caso de que quieran que hable y aborde algún tema en específico para que se lo comuniquen, o también lo pueden hacer acá al número de nuestro matinal, el 522-21-21-22. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los arriendos. Todo lo que implica, a veces es un dolor de cabeza también para muchos. ¿Qué pasa cuando se termina también el tema del contrato de arriendo? Y también hay muchas personas que a lo mejor siguen habitando esos lugares. ¿Qué podemos hacer? Que es un tema bastante a lo mejor importante y que limita a muchos a lo mejor para poder acceder, ¿cierto? A querer, ¿cierto? Arrendar. ¿Qué pasa con los subarrendadores? No sé, ahí vamos a preguntar de todo al respecto para que usted también haga sus consultas, porque ya la tenemos acá sentada a mi costado. Así que le doy la bienvenida, las gracias como siempre, Carlita, de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Natalie, aquí estamos como día lunes, ya estábamos hablando recién de los meses que se pasan volando. Ya estamos empezando con la patita, yo diría una patita dentro de abril y ya y el otoño que se hace sentir, ya se notó. Hablando del frío, de que ya hay que cambiar el outfit y todo eso. Bueno, los arriendos, un tema muy importante que tiene muchas aristas. Yo creo que es la forma muchas veces, yo creo que la gran mayoría de las personas en nuestro país de poder habitar un lugar, ¿cierto? Lo ideal sería ser propietario de tu vivienda, el lugar donde vives, pero en ciertas circunstancias hay que optar con el arriendo, ¿ya? Y por eso se hace un tema muy importante, porque yo creo que ¿quién no ha tenido que arrendar alguna vez una vivienda para poder vivir, una vivienda, un departamento para poder vivir? Y se ha podido a lo mejor tener algunas complicaciones, o puede que no. Pero bueno, vamos a hablar de las complicaciones, de qué se trata el arriendo, qué significa arrendar y quién puede arrendar, ¿ya? Yo creo que primero es importante saber quién es el que arrienda, qué calidad debe tener la persona que arrienda. Y en ese sentido es importante señalar que lo ideal es que quien arrienda sea el propietario de una vivienda, ¿cierto? De un inmueble. Aun cuando la ley señala que en el caso, por ejemplo, de las ventas, la venta de cosa ajena vale, por lo tanto, uno podría entender que el arriendo de cosa ajena también vale, ¿ya? Podría arrendarte, el contrato sería válido si te lo arrienda una persona que no sea la dueña de la propiedad. Pero esperemos que todo sea en el marco común y es que quien te arriende una propiedad sea obviamente el dueño, ¿ya? Para poder analizar cómo arrendar, yo creo que es importante, y a mí me gusta siempre explicarle a las personas cuáles son las calidades de ocupación o de usos de ciertas cosas, ya en este caso de los bienes inmuebles, ya que son las propiedades, ya sean departamentos, sean viviendas, casas, parcelas, no sé, terrenos, ya. ¿Quién es el que puede arrendar o quién es el dueño? ¿Qué calidad tiene el dueño? En nuestra legislación, el dueño o la propiedad tiene tres características o tiene tres calidades, ¿ya? El dueño ocupa tres calidades dentro de el uso de alguna cosa, ¿ya? El dueño tiene la calidad de usar la cosa. Tú cuando eres dueño, tú la usas. Pero tienes el derecho de usarla, ¿cierto? Claro. La facultad de usarla. También tienes la facultad de gozar de esa cosa, ¿ya? Es decir, de hacerte de los frutos de esa cosa. En el caso del arriendo, por ejemplo, cuando tú eres dueña de algo, tú lo puedes arrendar. Es decir, tú lo puedes usar, pero a la vez puedes gozar de los frutos que te entrega esa cosa. Eso se llama la facultad de goce, ¿ya? Y la facultad, la máxima facultad o la facultad que en realidad se encuadra dentro de la propiedad es la facultad de disposición, ¿ya? La disposición, ¿qué es lo que es? Es la facultad que yo tengo de enajenarla, de venderla, de transferir su dominio a otra persona, ¿ya? Entonces, el dueño de algo tiene, en él se conforman o se reúnen tres facultades, que es la facultad de uso, que es de usarla, es la facultad de goce, que es de gozar de ella, de sus frutos, y la facultad de disponer de ella, ¿ya? El arrendatario, por ejemplo, tiene la facultad de usar la cosa, ¿ya? Aunque también podría gozar de ella, también podría subarrendarla, por ejemplo, ¿ya?
El poseedor de una cosa, el mero poseedor, solamente tiene la facultad de usarla. Y el dueño, en cambio, tiene las tres facultades. ¿Ya? Eso a modo de inicio para entrar ya en materia. Por lo tanto, aquel que es dueño podría perfectamente arrendarla. ¿Ya? Cuando nosotros queremos arrendar un inmueble, ya sea siendo arrendador, que es aquel quien arrienda, o sea, el dueño de la propiedad, y el arrendatario es aquel que va a arrendar la propiedad y que va a vivir en esa propiedad, ¿ya? O la va a utilizar para el fin en el cual se va a ejecutar el arriendo, ¿ya? El arriendo no solamente se puede ejecutar para poder o habitar un lugar, sino que también puede ser para poder ejercer algún tipo de actividad comercial, por ejemplo, arriendo de estacionamiento, arriendo de un local comercial. Esto depende del fin para el cual se va a arrendar ese inmueble, ¿ya? No solamente es para habitación. Tiene que estar bien definido para qué se va a utilizar obviamente el inmueble. Yo como profesional siempre recomiendo que cuando se va a arrendar un bien inmueble, este se haga a través de un contrato, ¿ya? Que exista una formalidad, aun cuando el contrato de arriendo es un contrato que la ley ha establecido que es un contrato consensual, ¿ya? Nosotros llamamos a los contratos consensuales a aquellos contratos que se perfeccionan por el solo acuerdo de las partes, ¿ya? Que no requieren tal vez una formalidad como un contrato. O sea, si yo estoy de acuerdo, tengo que estar de acuerdo en que tú me entregues ese bien para que yo lo utilice, y tenemos que estar de acuerdo además en que yo voy a tener que pagarte una renta o un canon de arriendo por la utilización de ese inmueble. Se establecen los plazos, o sea, las vigencias del contrato, y se establece el tipo de uso que se va a entregar. Por lo tanto, podría ser perfectamente un contrato de palabra, ¿ya? En el que se establecen estas limitaciones o estas cláusulas, se podría decir. Por lo tanto, la ley no establece la obligatoriedad de que el contrato de arriendo tenga que ser por escrito. Pero se aconseja hacerlo. Exacto, pero la praxis, la práctica hace que sea un contrato que pueda llevarse a cabo por escrito. ¿Por qué? Porque a la hora de tener algún tipo de situación judicial, complicación, los medios probatorios son mucho más fáciles de poder. Te ahorras ese problema, porque tú como pruebas que hay un contrato de arriendo, lo pruebas con el contrato de arriendo, ¿ya? En cambio, si no existiese un contrato, un documento por escrito, ¿cómo yo pruebo que existe un arriendo? Lo tendría que probar con otros medios de prueba, como por ejemplo, no sé, las cartolas de pago de algún tipo, del canon de arriendo, bueno, todos los medios que la ley establece, pero tendrías que probarlo, ¿ya? En cambio, con el contrato de arriendo se entiende que ya existe, está formalizado, ¿ya? Así que un consejo para todas las personas que nos están escuchando: si van a suscribir o van a arrendar una propiedad, ya sea como arrendatario o como arrendador, siempre es importante que pueda ser formalizado. Se puede hacer a través de una notaría, mediante un ministro de fe. No es necesario que tengan un abogado al lado que les haga el contrato. En las notarías muchas veces existen especies de minuta o modelos de contratos de arriendo, porque en realidad las cláusulas no son tan complicadas de poder definir, y se pueden llevar a cabo esos contratos de esa manera. Ahora, si estamos hablando tal vez de un tipo de contrato un poco más complejo, de una propiedad a lo mejor en la que se va a tener distintos usos o no sé, a lo mejor el canon de arriendo es mucho más alto, una propiedad más grande, ahí a lo mejor es bueno el poder tener una asesoría legal para que se pueda escriturar y llevar a lo mejor cláusulas, tener muchas más cláusulas más restrictivas. Pero lo ideal es que sea formalizado. ¿Por qué? Porque además las cláusulas del arriendo quedan claras para ambas partes. Es decir, tanto la vigencia del arriendo como los derechos que tiene el arrendatario, como los derechos que tiene el arrendador y las obligaciones de cada uno de ellos. Para que no haya nada inesperado en el camino. Para que no haya nada inesperado, para ver qué es lo que puede hacer el arrendatario, por ejemplo. No sé, pues a veces se habla sobre las mejoras, sobre el pago, la garantía. Y esas mejoras, por ejemplo, también quedan estipuladas como en el primer contrato, cuando Exacto. recién estoy arrendando. Tú podrías dejar claro que, no sé, por ejemplo, hay veces en que tú contratas una casa, una vivienda para poder vivir,
¿ya? Que sea ese el objeto del arriendo. Y claro, cuando tú vives, no es que tú vayas a no hacer nada en el inmueble. Obviamente el uso del inmueble hace que tú vayas a lo mejor poner un cuadro, arreglar algún desperfecto. Hay desperfectos o arreglos que son de cargo o que podrían ser de cargo del arrendador y otros que son de cargo del arrendatario. Eso debe estar definido, aun cuando la ley igual establece que hay arreglos que son de cargo, que debiesen ser de cargo del arrendador. Por ejemplo, no sé, temas que tienen que ver con fundacionales del inmueble. Por ejemplo, no sé, se rompió una cañería interna que abastece a todo el inmueble. No estamos hablando no sé, del arreglo de una llave del lavaplato, por ejemplo. Eso es un arreglo que obviamente debiese hacer el arrendatario. ¿Por qué? Porque a lo mejor se debe al uso del artefacto. Pero, por ejemplo, no sé, si hay un desperfecto interior, no sé, se rompieron las cañerías que dan que están por debajo de las casas. Yo no soy arquitecta, así que no conozco, no sé mucho del tema, pero por ejemplo, no sé, algo que es muy que viene muy desde que no es superficial, que es más complejo. Obviamente ahí, claro, puede ser como no de manipulación de la persona. No de manipulación o por el uso, ya no algo que se desgasta por el uso. Por ejemplo, no sé, una llave de lavaplato obviamente se desgasta con el uso. Nosotros sabemos que uno la manda a arreglar con un gaffiter, ya. Pero hay arreglos que tienen que ver con la vivienda misma, ya que son ya más profundos, podríamos decir, y esos obviamente debiesen ser de cargo del arrendador. Y es ideal que esté estipulado en el contrato. Lo mismo con el tema de las garantías, cuándo se devuelven las garantías. Ahora los arriendos vienen con el pago de una garantía que es el mismo pago del canon de arriendo, que se paga en conjunto al iniciar el proceso. Tú pagas el arriendo, y tú te has dado cuenta que los canon de arriendo se pagan mes anterior, no se pagan mes utilizado el inmueble, sino que tú vas pagando como el mes adelantado, ¿cierto? Entonces, cuando tú pagas el mes adelantado y empiezas un arriendo, pagas el mes por adelantado y pagas además la garantía. Y esa garantía se supone que se devuelve una vez que se termina el contrato de arriendo, ¿cierto? Y se establece también en los contratos muchas veces que esa garantía con esa garantía se pudiese cubrir algún tipo de desperfecto que no hubiese sido arreglado por el arrendatario, perdón. Y por lo tanto, pero hay que dejarlo bien claro, creo yo, ¿ya? Porque muchas veces pasa que al final uno sabe, bueno, yo tengo experiencia, yo he arrendado bastante tiempo, y a veces pasa que tú sabes que en realidad la garantía a veces no te la van a devolver, porque siempre hay desperfectos que tienen que ver con el uso, pero lo ideal es que quede claro en el contrato cuándo se devuelve la garantía, cuáles son los gastos que el arrendatario va a cubrir, cuáles son los gastos que el arrendador tendría que cubrir en el caso de desperfectos ya más profundos de la propiedad. Todas esas, no sé, por ejemplo, si tú quieres hacer un arreglo en la casa que sea a lo mejor muy profundo, no sé, quieres construir algo. También es bueno tener acuerdos ahí con el arrendador. Cuando ya es algo como más grande, como hay cambios estructurales, por ejemplo. Exacto. Eso, el límite también que hay para el arrendador, ¿eso lo debe estipular también el arrendatario? Se debiese estipular y debiese obviamente existir hacerse previa autorización del arrendador, porque, no sé, ponte tú yo que tengo un patio muy grande y quiero construir una piscina. Estamos hablando de una estructura que voy a construir, y por lo tanto yo soy solamente el arrendatario, no soy el dueño de la propiedad. Debiese obviamente informar y tener la anuencia, la autorización de parte del arrendador, y además que, por ejemplo, en el caso de la piscina, en el caso de la piscina va a ser un cambio que va de una manera u otra a subir el valor del inmueble, ¿ya? Entonces, esas cosas yo creo que son buenas, que poder a lo mejor dejar alguna cláusula que te permita hacer esos cambios, pero que también exista una comunicación, y que va a existir siempre cuando hay y se van a dar buenas relaciones cuando hay siempre comunicación
entre las partes, ¿ya? Ahora, este tipo de contratos siempre se pueden ir modificando. No quiere decir que yo haga un contrato de arriendo, suscriba un contrato de arriendo con el dueño de una propiedad y que ese contrato sea permanente y que nunca vaya a poder ser modificado. Sí, es un contrato donde hay un acuerdo entre las partes, por lo tanto, de la misma manera podría modificarse. Entonces hay que tener esa claridad, pero yo siento que cuando uno tiene o tiene la intención de vivir por largo tiempo en un lugar, lo ideal es dejar bien delimitado que puede hacer o no una parte, y para no tener complicaciones, para no tener algún tipo de mal rato, y mantener siempre una comunicación con el Eso es lo fundamental, dueño, yo creo, exacto. tener siempre esa comunicación, Sí, esos diálogos necesarios. Por supuesto. Bueno, ahora en la actualidad uno no tiene tanta comunicación con el arrendador porque mayoritariamente se desarrollan estos contratos a veces con corredoras de propiedades, ¿cierto? Claro. Y la comunicación se tiene con la corredora. Ahí también yo creo que es una manera de poder también mantener una buena relación con la corredora, porque eso te permite el poder hacer las consultas, porque al final la corredora es un intermediario entre el arrendador y el arrendatario, pero que de una manera u otra opera como de mediador, ¿cierto? Y además se le puede consultar a ambos, porque no hay que dejar de recordar que cuando uno arrienda con corredora, también tú pagas un valor que es el que te cobra la corredora por el servicio. Entonces, de una manera u otra, también utilizar siempre la corredora cuando hay complicaciones, porque eso te permite mantener, yo creo que en línea y en resguardo ese contrato, si es que hay intención de mantenerse viviendo en ese lugar o utilizando el lugar, bueno, para el objeto para el cual fue definido el contrato. Y lo ideal es cumplir con ese contrato. O sea, si el contrato se definió para uso de casa o habitación, para habitarla, no vayas a utilizar el inmueble para otro fin. ¿Por qué? Porque esa puede ser una causal de término anticipado del contrato, ¿ya? O por ejemplo... Se tienen que salir, perdón, como de las cláusulas estipuladas para poner término a lo mejor al contrato, o se estipula también qué cosas pueden hacer que se haga término a lo mejor antes. Ya, o sea, los contratos, la mayoría de los contratos siempre definen la forma de terminarlo, ¿ya? En el mismo contrato, ¿ya? En las cláusulas de dicho contrato se establecen también cuáles van a ser las razones por las que se termina un contrato. Hay razones que son en realidad a veces obvias, ya que establece la misma ley cuando son contratos entre personas, ¿ya? Por ejemplo, la muerte, ¿ya? Se muere el arrendador o se muere el arrendatario en un contrato que es entre dos personas, podría perfectamente eso definir el término del contrato, ¿cierto? Porque si se muere el arrendador, no termina el contrato porque tú arriendas con tal persona, ¿cierto? Uh-huh. O el arrendatario, a menos que sea a lo mejor una persona jurídica, pero es un contrato entre personas, ya podría terminarse, y esas, por ejemplo, son cláusulas propias que establece la misma ley, que establece el Código Civil. Pero también hay otras situaciones que pueden dar por terminado el contrato. Por ejemplo, la obvia es que no se cumplan con las obligaciones del contrato. Por ejemplo, que el arrendatario no pague la renta. ¿Ya? Es una causal de término el que tú no cumplas con la obligación más importante del contrato de arriendo por parte de quien arrienda, que es que pagar la renta, o por ejemplo creo en buen estado el inmueble, que también es una obligación, yo creo que de las más importantes del contrato de arriendo. O, por ejemplo, utilizar el inmueble para un objeto distinto por el cual fue arrendado. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, te arriendan un inmueble para el uso comercial y tú terminas viviendo en el inmueble. O al revés. Entonces, no estaba arrendado para ese objeto. Entonces, esas también son cláusulas que se establecen en el mismo contrato y que se señala. Se terminará el contrato por ejemplo, no pago la renta, por ejemplo, no utilizar el inmueble para el objeto para el cual fue arrendado, o la destrucción o deterioro del inmueble, ya como por ejemplo, no hablo del deterioro por el uso, sino por ejemplo, no sé, de generar acciones que hagan que el inmueble quede destruido, ¿ya?
no cuidarlo, no como lo cuidaría la persona que es dueña, ¿ya? Todas esas causales pueden estar establecidas en el contrato de arriendo, pero también, como te decía, existen causales que la misma ley, que la misma normativa, que en este caso el Código Civil, que es por el que se rigen los actos entre personas, también establece, ¿ya? Que muchas veces, si es que no lo dice el mismo contrato, la ley, en este caso el Código Civil, es una norma residual o subsidiaria, que quiere decir que a falta de silencio también siempre rige. Entonces, son normas que están implícitas dentro de una contratación. Y obviamente, si ya esto se judicializa esta situación, el tribunal lo estimará, pero existe normativa. Y es importante que lo señale el contrato porque es la primera norma que deben cumplir las partes, en este caso, que es la contratación. Pero idealmente debería estar la forma en la que se termina el contrato anticipadamente. ¿Y cómo se termina? Por ejemplo, por lo general en el contrato de arriendo siempre se establece la vigencia, ¿cierto? ¿Hasta cuándo dura? Los contratos de arriendo son contratos que nosotros les llamamos de tracto sucesivo. Este es un término muy, muy de abogado. ¿Qué significa de tracto sucesivo? Que se va renovando constantemente. Por ejemplo, los contratos de arriendo por lo general son de un año, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero se señala que se renovará automáticamente si es que las partes en el plazo de, 30 días antes de la terminación del contrato no le ponen término. O no te notifican por carta certificada el término del arriendo, ¿cierto? No sé si hasta el día ya. Pero dice se renovará automáticamente. Entonces, por eso se llama de tracto sucesivo. O sea, que se va renovando constantemente a menos que las partes no le pongan término o no avisen o notifiquen a la otra parte que le ponen término con 30 días de anticipación a la fecha en que o debía que quieran ser. también hacer alguna variación, modificación. También podría ser, aunque tú una modificación de contrato la podrías hacer en cualquier tiempo, ¿ya? Ya. Pero, por ejemplo, claro, en este caso los arriendos son de tracto sucesivo porque si bien tienen un término, se entiende que si yo no digo nada antes de ese término, se renueva. Entonces se va renovando, se va renovando, se va renovando. Entonces, en el caso de que yo quiera terminarlo, debería terminarlo como señala el contrato, que es, por ejemplo, el común de los contratos. Ahora, las partes pueden establecer la forma en que vayan a terminar de común acuerdo, como quieran. Pero en este caso tendrías que avisar con un tiempo de anticipación. Por eso que la gente siempre dice, tengo que terminar el contrato de arriendo, tengo que mandarle una carta certificada al arrendatario y tengo que hacerlo con tantos días de anticipación como dice el contrato. Entonces, si se hace de esa manera, se entiende que ahí ya tú estás terminando anticipadamente el contrato. El término terminar anticipadamente el contrato en nuestra legislación le llamamos desahucio, ¿ya? Eso es cuando nosotros queremos terminar el contrato anticipadamente. Hay veces que necesitas terminar el contrato anticipadamente, pero necesitas que lo hagan hacerlo a través de un tribunal, ¿ya? Eso también se está establecido por la ley, cómo hacerlo. Hay un procedimiento judicial para poder hacer el término anticipado de un contrato cuando existen ciertas situaciones que la ley te permite o te habilita para poder hacerlo. Entonces, hay que definir muy bien el tema de la vigencia, el tema de el canon de arriendo o el valor que se paga como arriendo, el tema de las multas también por retraso o mora en el pago del arriendo, ¿ya? Los contratos de arriendo también establecen muchas veces que tú pagas, en tal fecha y si es que tú pagas en forma o te demoras en pagar, vas a tener una multa de tanto porcentaje también por se día. estipula el tema del desfase, por ejemplo, en el pago. También se establece si la multa, la cantidad de multa. Cuando una no multa, solamente el valor del arriendo y la fecha, sino que no. también en caso de que eventualmente haya un retraso. Exacto. O sea, si van a hacerlo de manera formal, lo ideal es lo más claro posible que sea lo más claro posible, con razón de que las partes tengan el conocimiento de qué pasa en cada situación, ¿ya? Lo que no puede suceder es que existan dudas, ¿ya? De interpretación en las cosas que uno hace. Entonces, lo ideal es que cuando uno va a escriturar un contrato, no quepa duda, ¿ya? Todo queda claro con el fin de que tanto una parte entienda de qué se tratan sus obligaciones y sus derechos, y la otra parte lo mismo. Por lo tanto, en el caso de las multas, porque las multas también pueden llegar a ser causal de término, ¿ya? Se pueden establecer en el contrato que a partir de, de tal retraso o tal cantidad de días de retraso, la otra parte puede pedir el término del contrato de arriendo. Entonces,
no solamente puede llegar a ser el no pago de la renta, también puede ser el pago o la demora en el pago, puede generar o puede ser una causal de término del contrato. Entonces, ahí yo creo que hay que ser bien minucioso si es que se quiere tener un contrato bien robusto con el fin de que no genere dudas entre las partes, porque pasa muchas veces en que tú arriendas... O interpretaciones también distintas. Exacto, interpretaciones distintas, o pasa muchas veces que tú arriendas y luego no se te perdió el contrato o no tienes mayor contacto con el arrendador, tienes dudas. Entonces lo ideal es en estas cosas en las que son tan importantes porque tienen que ver donde tú vas a vivir o donde vas a poder, no sé, utilizarlo para una actividad importante, tener claridad, guardar los contratos, porque los contratos se pierden, son papeles, así que yo siempre recomiendo a mis clientes que cuando contraten lo digitalicen, lo tengan guardado de manera digital, porque es más difícil que se pierda si lo tienes guardado en tu correo electrónico, por ejemplo, o en algún archivo, que un papel, porque a veces hay personas que arrendan, no sé, 15, 20 años, 10 años, entonces los papeles obviamente se pierden, se gastan, se rompen, pasan tantas cosas. Y lo ideal es tenerlo guardado porque es prueba en el caso de que haya algún tipo de situación legal o judicial, son pruebas y es importante el poder tener este contrato guardadito. Lo otro también es las obligaciones propias del contrato de arriendo, es el pago de los servicios básicos, que también puede ser una causal de término. El que tú no pagues la luz, que no pagues el agua, que no pagues el gas, en el caso de que sea el gas que te lo cobren, que no lo compres, sino que te lo cobren como un insumo. En el caso de los departamentos que te cobran, ¿cierto? Cuando una persona vive en departamento, tú no compras el gas en el tubo de gas, sino que es interno, los gastos comunes. Entonces, todo eso tiene que estar muy definido, porque el caso de que no se cumpla pueden llegar a ser causales de término. Es bastante común. Es muy común. Enormes. Muchas veces son enormes y claro, quien termina siendo obligado al final es el dueño del inmueble. Entonces, ahí se generan complicaciones bien grandes y esas son causales, porque además son después cobros que tú puedes perseguir judicialmente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir perseguir judicialmente? Que lo puedes demandar y puedes pedir que te lo restituya porque tienes el contrato. Por eso es muy importante el contrato. Entonces, es importante saber esto, yo creo que muy bien a la hora de poder definir o decidir tanto arrendar tu propiedad como también poder arrendar una propiedad para poder utilizarla. La ley o la normativa ha cambiado y ha variado bastante. Bueno, no sé si vamos a alcanzar en hoy día, yo creo que ya no alcanzamos por el tiempo, pero desde el punto de vista de la norma ha cambiado bastante, yo creo que de muy buena manera el tema de los arriendos, porque ¿qué nos pasaba o qué pasaba hasta antes del año 2022? Porque la gran modificación de la ley de arriendo vino con esta ley que tiene nombre muy decidor, ¿ya? Que es la ley Devuélveme mi casa. Ay, qué terrible. Sí, ¿cierto? La ley Devuélveme mi casa, que fue una ley que entró en vigencia el año 2022 y que vino a cambiar la ley de arriendo de predios de inmuebles, en este caso, que es la ley 18.101, la vino a modificar, donde estableció un procedimiento distinto, ya que es un procedimiento monitorio, estableció facilidades para la restitución, porque teníamos un gran problema en nuestro país. Yo creo que, bueno, todavía lo tenemos, pero es un gran problema en nuestro país que es, como lo planteamos al principio, hay una gran cantidad de personas o de porcentaje de habitantes en nuestro país que no tiene su casa propia, ¿cierto? Y que tiene que arrendar una casa para poder habitar, para poder vivir. Y por lo tanto existían situaciones, o hay personas también que arriendan propiedades para poder hacerse de algún tipo de recurso, ¿cierto? De renta. Y sucedía que pasaba bastante que se arrendaban inmuebles y algunas personas no muy respetuosas de los acuerdos, ¿cierto? No se iban del inmueble, no cumplían con las obligaciones. ¿Hay modificaciones de eso? Porque era un problema bastante importante. Sí, pues se modificó.
Porque y no el había cómo arrendador, desalojar a estas exacto, no tenía personas cómo con el desalojar. término del contrato. Lo que pasa es que sí existía, Natalie, la forma, el procedimiento para poder para poder terminar un contrato de arriendo, ya desahucio, y pedir la restitución del inmueble con la indemnización o el pago de las rentas. Ha existido, siempre ha existido. La ley 18.101 lo establece claramente. El problema era que eran procedimientos que se dilataban o demoraban demasiado, ¿ya? Y lo que vino a hacer esta nueva modificación legal vino a generar un procedimiento monitorio, que se llama monitorio, que es un procedimiento mucho más rápido para poder sacar a una persona de un inmueble cuando no ha cumplido un contrato de arriendo, pero que se establecen en ciertas situaciones, ¿ya? No es que es para todos o para todas las causales de término de arriendo, sino bajo ciertas situaciones se podría pedir el monitorio, pero también esta nueva modificación agilizó los procedimientos de término de arriendo. Podía pasar que podías estar un año y medio tú enfrascada en un procedimiento judicial de término o desahucio de contrato de arriendo, y lo que te podía generar obviamente un desgaste en pago de abogados, porque tienes que hacerlo con representación de abogado, no puedes ir solo al tribunal. Este es uno de estos procedimientos que necesitas el patrocinio de un abogado, y te demorabas bastante tiempo. No podías ir y sacar a una persona, pedir el desalojo de esa persona, no, había que pasar por un procedimiento. Ese procedimiento era largo, o sea, si te digo un año con suerte, que era casi un milagro. Entonces, claramente, ¿y qué pasaba? Que muchas veces eso generaba que la persona que ocupaba, lamentablemente, a veces deterioraba el inmueble, no pagaba los gastos comunes. O sea, te encontrabas con que al final, a lo mejor, el dueño del inmueble se encontraba con que le devolvían el inmueble, pero terminaba con un gasto impresionante de servicios básicos, con el deterioro completo del inmueble, es decir, que tenía que luego arreglarlo, porque al final pasaba en algunas situaciones que esta pugna judicial terminaba siendo al final como una especie de vendetta, y cuando te devolvían el inmueble estaba completamente destrozado pero también no hay te encontrabas una con nada. obligación legal, por ejemplo, en cobrar todo esto, ¿cierto? Las deudas que dejaron, cuentas de la luz, agua, todo impago, gastos comunes en caso, por ejemplo, de departamentos, y daños también a la estructura. Exacto. ¿Se puede hacer se puede perseguir hacer, también? se puede, para que por supuesto que se puede perseguir. Hacer pago de todo este desastre que se generó. Exacto, también. claro, se puede perseguir. Lo que pasa es que con la ley anterior, o con la ley no modificada por esta nueva modificación legal, esos procesos eran muy largos, ya generaban en que al final, no sé si tú lo veías a veces en las redes sociales o en los matinales, siempre salían, que la señora llevaba, no sé, esperando 3 años, 4 años sacar al susodicho, o cobrarle al susodicho, o les dejaban los inmuebles y los abandonados, y para poder perseguirlo, para poder luego buscarlo, encontrarlo y cobrarle. Era en realidad una batalla, yo creo que imposible de ganar. Con esta modificación legal lo que busca es que estos procesos sean mucho más rápidos, estableciendo este monitorio, que tú puedas rápidamente obtener el inmueble y rápidamente el cobro de las rentas en el caso de que se deban renta, o en los desperfectos, ¿ya? Entonces, la ley Devuélveme mi casa viene, como te digo, a agilizar un procedimiento cuando se dan ciertas situaciones, ¿ya? Las situaciones que establece la ley Devuélveme mi casa es que tú puedes pedir la terminación del contrato y la devolución de los dineros y desalojo cuando o el pago de las rentas, pero sola en la situación en la que el inmueble ha sido destruido o tiene un deterioro mayor, ¿ya? O ha sido mal utilizado, ¿ya? No es cualquier situación. Ahí tú puedes, se establece este procedimiento monitorio en el que se demanda, el juez tiene que declararlo admisible, lo declara admisible y inmediatamente se tiene que notificar a la otra parte y se le entrega y se le otorgan 10 días para que deje el inmueble y obviamente cumpla con las obligaciones.
En temas de mora, por ejemplo, cuando es consecutivo y hay meses y meses que no se paga, por ejemplo, el arriendo, eso tampoco puede ser en este caso para el que lo puedan sí es hacer el causal, desalojo. pero no este monitorio. Ya. Este monitorio es el no pago, la terminación del contrato, pero además que exista destrucción del ¿Y inmueble. qué se hace en ese caso, por ejemplo? Se termina el contrato, lógicamente, por impagas, ¿cierto?, de estas rentas, pero ¿y cómo se saca a estas personas? Tienes que demandarlo a través del procedimiento que establece la ley. Hay un procedimiento judicial para esto. Sí, tienes que hacerlo a través del procedimiento judicial porque no podrías tú ingresar y desalojar de forma personal un inmueble, ¿ya? ¿Por qué? Porque el desalojo implica el auxilio de la fuerza pública y el auxilio de la fuerza pública solamente la tiene Carabineros de Chile. Y Carabineros de Chile la cumple una vez que hay una resolución judicial que habilite para que u ordena que esto suceda. Por lo tanto, una persona natural no tiene la capacidad de poder la facultad desalojar. de poder hacerlo. Exacto, y es más, hacerlo implicaría estar también incumpliendo, exacto, y podría terminar con mayor problema. Entonces, por eso hay que utilizar el procedimiento, hay que enmarcar bien en qué tipo de procedimiento se puede dar, pero ahora es mucho más fácil que antes. Más rápido. En el sentido, es más rápido, como digo, porque el procedimiento siempre ha existido. Lo que pasa es que la normativa ahora ha hecho que con esta ley, nueva modificación, se agilice y pueda ser más rápido, ¿ya? Porque nosotros sabemos que mientras más rápido, más los inmuebles se deterioran o también el arrendador deja de tener el recurso, que obviamente por algo arrienda, o sea, porque requiere del recurso económico. Así que se hace un poco más difícil, pero estos temas de contratos siempre son importantes de que, como te lo decía anteriormente, si uno no define todas estas situaciones en los contratos, a la hora de tener algún tipo de complicación que vaya a llevar en una pugna judicial, se generan o son más engorrosos. Entonces lo ideal es que estén, que empiece bien desde sus inicios. Y bueno, ahora se hace, el arrendador tiene la facultad o puede pedir datos comerciales del que va a arrendar con el fin de poder a lo mejor tener una esa seguridad también, esa tranquilidad. Exacto, de que el que va a arrendar va a poder responder, tiene recursos para poder hacerlo, porque muchas veces pasaba que habían personas que lamentablemente que tenían la costumbre de arrendar y ir arrendando hasta que los echaran, ¿me entiendes? Entonces esto generaba en realidad un problema para el arrendador. Y lo mismo también pasa para el que arrienda. Yo creo que siempre es bueno tener la tranquilidad de que vas a estar en un lugar con seguridad y que uno tiene que cumplir, en realidad es cumplir tus palabras, claro, si la palabra no escrita y la palabra oral. Ningún problema. Exacto. Obviamente. Pero es bueno que quede escriturado, yo lo recomiendo. Y bueno, en el caso de que ya hayan complicaciones, que se quiera terminar, porque hay veces que también los contratos se pueden terminar anticipadamente, pero hay veces que puede pasar que tú estés arrendando tranquilamente un inmueble, que estés cumpliendo con lo que establece el contrato de que suscribiste, pero que la otra parte quiera terminarlo. Perfectamente lo podría hacer si es que no se puede dentro del plazo, si no se hace anticipadamente, hay también un procedimiento judicial para hacerlo. Ahí también la ley establece una cierta seguridad para el que arrienda, para el arrendatario. El arrendatario, cuando por ejemplo te quieren terminar el contrato antes del plazo y tú has cumplido, por ejemplo. Claro. La ley establece que esto se llama desahucio. Ya cuando tú quieres terminar el contrato anticipadamente, tú tienes que hacer el desahucio, se da en un plazo de 2 meses, pero la ley dice que se aumentará ese plazo por un mes, o sea, cada mes por año ocupado, ¿ya? O año arrendado, por ejemplo, no sé. Ya, tienes la base de 2 meses, pero tú has arrendado 3 años. Entonces, el plazo para que tú te vayas debería ser 5 meses, porque se le suman 3 meses, que es un mes por año que tú has ocupado. No puede exceder de 6 meses, establece la ley. O sea, el tope es 6 meses.
pero te otorga un plazo ¿para qué? Para que tú tengas, exacto, razonable para resolver también. Resolver, buscar un lugar donde poder irte, que no sea todo así tan abrupto. Entonces, estas modificaciones establecen de una manera u otra derechos para ambas partes, tanto para el que arrienda como para el que está rentando una habitación, un inmueble, como para el que lo arrienda, pero también teniendo en consideración esta situación que pasaba específicamente con la ley de Vuelve a mi casa, que tiene que ver con una situación muy compleja que estaban pasando en un porcentaje grande de personas que arrendaban, que era que lamentablemente no podían pedir la restitución de los inmuebles, terminaban con deudas impresionantes de gastos básicos, de servicios básicos, y al final pasaba que habían personas que ocupaban los inmuebles, no los ocupaban un tiempo, no pagaban el arriendo, se quedaban ahí viviendo años muchas veces, y eso generaba un menoscabo económico y obviamente gigante para el que tenía un problema enorme. Así que queremos agradecerte, Carlita, nuevamente por estar con nosotros este nuevo día, lunes ya 24 de marzo. Te esperamos al próximo lunes, así que tú nos vas contando, ¿cierto? El tema que vamos a abordar. Podemos hablar, ahí vamos a ver si es que seguimos a lo mejor con un poquito más le damos una pintadita más a este procedimiento monitorio para que ya quede totalmente claro, y empezamos con otro tema que sea importante. Hacerle la invitación a todos para que si tienen un tema, alguna consulta en específico, ya sea a través de Atacama Noticias, de la página de ustedes, o de las redes sociales también puede ser, del teléfono, de mis redes sociales, nos planteen cuáles son las dudas, qué cosa que ahí le podemos nosotros aprovechar esta instancia que Carlita nos explica todo perfectamente. Sí, además así que nos ayuda a comprender mejor. Exacto, todo. No hay problema en poder plantearlo, el tema que sea. Podemos conversarlo acá, porque si les interesa a ustedes, obviamente nos interesa también a nosotros. Así es, así que muchas gracias, Carlita, nuevamente por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, igual para ustedes. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos con más Matinal, un nuevo día, así que no te vayas, regresamos de inmediato.